si hay un ataque, entonces por lo menos nos ahorramos saber, saber qué va a pasar en las elecciones de la alcaldía acá en Nueva York, de que él supuestamente iba a sacar a Estados Unidos de todas las guerras, ¿no? Esa era fue su promesa de campaña, fue su promesa durante sus años en su primer término presidencial. Ese es otro chiste, ¿no? No hay nadie que niegue la inteligencia americana más que Donald Trump. Primero queríamos darte la bienvenida, decirte que es un gran orgullo que una persona colombiana como tú esté llegando tan lejos en la sátira política y en el humor en inglés. Cuéntanos, ¿cuándo descubriste esa vocación? Em, yo creo que pues desde chiquito me gustaba mucho el humor, o sea, me gustaba mucho como, incluso cuando estaba viviendo en Colombia, o sea, mi papá veía mucho, obviamente, Jaime Garzón, que era pues lo que pasaba como sátira política en ese momento, y bueno, siempre leía las columnas de los dos Danieles humoristas acá, y entonces yo como que crecí leyendo y viendo eso, pero como que yo no pensé que eso fuera un trabajo, o sea, yo pensé que eso se pudiera como hacer, no sé, tal vez como que no pensaba que eso fuera una carrera viable, en especial porque pues en mi familia, mis papás son médicos, o sea, no- tenemos como el arte como algo que nos gusta, pero no necesariamente como algo que hacíamos profesionalmente, no era como algo que se consideraba. Y cuando llegué a la universidad, estudié literatura y en la Universidad de los Andes, y me di cuenta que, no sé, estaba como viendo series de televisión y como que dije: "Ay, alguien escribe esto, alguien escribe estas series que me encantan en Estados Unidos". Me gustaba mucho en esa época, pues, Saturday Night Live, que, pues, es el programa semanal acá de sketch y de comedia, pero también en esa época el Daily Show, que es como una un diario, en el que se satirizan las noticias, y el show que seguía al Daily Show era un programa que se llamaba The Colbert Report, el reporte de Colbert, que es ahora el anfitrión para el que trabajo yo, el comediante para el que trabajo yo. Y en ese show él satirizaba la, la derecha americana. Entonces él tenía un programa en el que él era un personaje, él hacía de este comentarista ultraconservador, y creo que lo más fascinante de eso era que él, muchas cosas que él decía en el programa hoy en día son realidades que Trump dice sin ninguna, Trump y sus aliados, digamos, dicen sin ningún dejo de humor o de sátira. O sea, la exageración de Colbert en los 2000 se volvió la realidad en los 2010 y 2020. Y viendo eso, yo dije como, oiga, esto se puede hacer, esto, acá hay gente que, y yo miraba los créditos y decía que hay 10, 12, 14 escritores, de pronto yo puedo hacer eso. Y me puse a investigar y dije, bueno, voy a hacerlo. Entonces, ese fue como el camino y la decisión siempre me gustó el humor, siempre me hacía imitaciones, hacía chistes y todo, pero creo que fue hasta la universidad que dije, esto es posible, como, pues, o sea, es un riesgo grandísimo tratar de hacerlo, pero pues voy a intentarlo. Ok. Ya ahí arrancó la vaina. Felipe, yo le quiero preguntar una cosa. Usted como humorista profesional, como escritor profesional de humor, me imagino que ya recibe cada noticia y la empieza a tramitar inmediatamente como material. Yo quería preguntarle si ya tiene material pensado para la gran noticia de este fin de semana, que puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y qué se le ha ocurrido decir al respecto. Eh, pienso mucho, obviamente, apenas sale la noticia, uno se pone a pensar, ok, sí, eso se vuelve un reflejo, eso es un músculo, y entonces uno como que, ok, ¿qué avenidas hay por aquí? Em, lo primero que pensé viviendo en Nueva York, que es donde vivo, es como, ok, eh, si hay un ataque, entonces por lo menos nos ahorramos saber, saber qué va a pasar en las elecciones de la alcaldía acá en Nueva York. Dije, bueno, si nos atacan, nos ahorramos todo el ciclo de las elecciones y ya sencillamente vivimos ahí. Eh, y se vuelve como también, obviamente es una táctica que no ha funcionado porque
como podemos ver, esta gente actúa como ellos quieren, pero sí es para mí un área muy fértil buscar todo lo que ha dicho Trump y lo que han dicho sus copartidarios de que él supuestamente iba a sacar a Estados Unidos de todas las guerras, ¿no? Esa era fue su promesa de campaña, fue su promesa durante sus años en su primer término presidencial y ver que no importa que negó los resultados de la inteligencia americana, que pues ese es otro chiste, ¿no? No hay nadie que niegue la inteligencia americana más que Donald Trump, Claro, increíble. en todo Oye, sentido de palabra. Felipe, hay algo que me llama la atención. Mucho del sentido del humor tiene que ver con el idioma, Ujú, con esos pliegues del lenguaje, con esos significados múltiples que puede tener alguna expresión, con lo que llaman la lengua en el cachete, en inglés, tongue in the chicken. Y ujú. cómo haces tú para hacer humor en inglés que no es tu primera lengua, para entender la idiosincrasia de las personas que ven el programa de Stephen Colbert y poder contarlo con humor? Es todo un proceso mental. Yo tuve mucha suerte que yo aprendí inglés muy joven. O sea, yo viví en Inglaterra con mi mamá cuando tenía 3 años. Entonces, no es mi primera lengua, pero yo no Casi. diría que es mi segunda lengua. Es como 1.5, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo manejo las dos lenguas desde muy chiquito y eso lo hace un poco más fácil, pero también una de las cosas que ha sido muy interesante y muy divertido en el show es que a fin de cuentas uno llega allá para poner la voz de uno en, y ver cómo se acopla al programa. Entonces, la llegada de no solo un latino, sino porque yo fui el primer latino en escribir para ese programa, antes, incluso desde antes de que Colbert fuera el anfitrión, o sea, cuando Letterman fue el anfitrión, no tenían latinoamericanos. Em, Llegar allá y poder poner mi voz y mi perspectiva y mi lenguaje en el show y, eh, digamos, ver cómo el show ha cambiado por eso es muy emocionante. Es difícil porque a veces como que uno encuentra un juego de palabras en español y está escribiendo uno el chiste y dice, ok, tengo el juego de palabras perfecto, pero no funciona en inglés. Me toca cambiar de canal y pensar en el chiste otra vez porque tengo el juego de palabras perfecto, pero no sirve. Pero sí, es como, es interesante porque suena más difícil de lo que es y una vez uno ya como que coge el canal, el desafío y lo más interesante es poder meter esta perspectiva y poder meter la lengua y el sentido del humor y la idiosincrasia latinoamericana al formato estadounidense. Precisamente eso le quería preguntar, ya que hablamos de eso. ¿Qué diferencias hay básicas entre el humor latino y el humor anglosajón? Porque me imagino que también son dos tipos de humor distintos. Son dos tradiciones diferentes, pero hay mucho, mucho, mucho que nos une. O sea, a fin de cuentas, el humor es casi que universal. Yo siento que el humor ahorita en Estados Unidos es como muy, ah, digamos que está basado en como un universo de referentes culturales, más que todo, que más o menos todos reconocen, y eso es como se hace sátira hoy en día en el mundo anglosajón, en el mundo americano. En, pero las cosas básicas que nos dan risa a todos existen y siguen ahí. Entonces, el humor práctico, el humor físico, yo digo, independientemente de dónde sea uno, ver a un tipo caerse da risa. Qué pena, pero da risa, siempre da risa. Y uno mira, digamos, la tradición em, americana del humor, igual ha influenciado a todo el mundo. Entonces, si uno mira las películas de Buster Keaton de Sí. 1930 y algo, completamente mudas, pero son graciosísimas. Entonces, esa es una tradición cultural y una tradición humorística que existe hasta hoy en día. Se continúa con los Looney Tunes, se continúa con Monty Python, se continúa con todos los que han aprendido de ellos. Entonces, esa tradición es la misma y es universal. Hay algunas diferencias. Yo siento que a veces el humor, en especial en Colombia, em,
suele ser un poco, ignora un principio que a mí me parece muy importante en el humor, que en inglés se le dice punching down y punching up, que es que uno como humorista, como persona que hace sátira, tiene que estar el puño para arriba, punching up, porque uno está burlándose de la gente que está en una posición de poder o una posición de, em, Mm, digamos, cultural más alta que uno. No estoy hablando de raza ni de clase social, pero puede ser también, ese caso. Em, y siento que a veces en el humor latinoamericano se ignora ese principio y se usa mucho el punching down, que es como, ay, burlémonos del del débil. pobre, burlémonos del débil, burlémonos del enfermo. Y eso es algo que yo siento que pasa porque no hemos tenido como esa tradición del punching up tan constantemente. Igual eso pasa aquí también, ¿no? O sea, uno ve la gente de derecha, hay comediantes de derecha ahora, porque ahora todo es polarizado, y a ellos les encanta burlarse de los migrantes, o sea, no hay nada más punching down que los memes que comparte la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos, burlándose de los arrestos de los migrantes. Entonces, sí, sí pasa, pero pues digamos, mi mentalidad es siempre punch up, y eso sí es un principio que aprendí acá que no tenía allá en Colombia.